souveraine et pour le respect des droits politiques. Nous avons pour nous parler de ce thème Monsieur David Fernandez, qui est un activiste pour les droits de l'homme et les mouvements sociaux, qui est un ex-parlementaire du parti pour une candidature d'unité populaire au Parlement catalan. Nous avons Madame Aina Tella Iarbos, qui est responsable des relations internationales de ce même parti. Et la conférence de presse du jour sera modérée par Monsieur Juan Gasperini, qui est un journaliste indépendant et qui prendra la parole en français au début, et ensuite on se tournera vers l'espagnol. Avant de donner la parole à Monsieur Gasperini, je vous demanderai de recevoir un petit cadeau du Club Suisse de la Presse, qui est la dernière publication, Reporting Geneva. Et comme on veut la tradition de signer notre livre d'or. Voilà, Monsieur Gasparini, je vous laisse peut-être présenter un peu plus les intervenants et le contexte. Je vous remercie. Qu'il soit rouge. Voilà. Ok, très bien. Bien, bonjour. Je vais faire une brève déclaration en français et après on va passer à l'espagnol. Et j'ai dit dès maintenant que donc, les questions pourront être faites en espagnol, mais aussi en français et même en anglais. Et il y aura entre moi, eux et le public des gens qui pourront traduire s'il y a un problème. Bon, je suis journaliste indépendante. Je travaille comme journaliste à Genève depuis 1985. Je suis accrédité aux Nations Unies. Et c'est dans ce contexte que j'ai été correspondant d'un journal catalan, le Periódico de Catalunya, pendant plus de 20 ans, jusqu'à la crise de 2009, qui a provoqué que j'ai cessé de mes activités. Je pense que c'est pour la réduction des frais du journal. Je raconte cette anecdote parce que je ne suis pas étrangère à la problématique de la Catalogne. Donc j'ai vu beaucoup de dirigeants politiques qui sont venus. J'ai dû suivre ces dirigeants au niveau journalistique. Je connais les débats qui existent en Catalogne jusqu'à cette éclosion qu'il y a eu en octobre dernier avec le référendum, donc qui, à mon avis, a changé la donne en Catalogne. Et parce qu'il y a eu deux éléments à mon avis importants. D'abord que l'indépendance de la Catalogne a été ratifiée par les votes, par la majorité des votes, mais ensuite ce phénomène a été réprimé violemment par le pouvoir central, sous les ordres du pouvoir central à Madrid. Bon, vous connaissez la suite, il y a eu des élections générales en décembre et les indépendantistes ont gardé quand même une petite majorité. Mais la situation reste incertaine à cause de la politique du gouvernement central et qu'il n'y a pas des autorités, sauf, je crois, le président du Parlement qui est nommé, mais après, donc, il y a une situation sans gouvernement et le pouvoir central ne veut pas entrer en matière pour négocier, pour parler d'une solution plus stable. La situation de l'Espagne, vous la connaissez, donc il y a une instabilité politique assez croissante. Il y a des changements politiques à l'intérieur des forces politiques. Donc il y a deux partis nouveaux qui ont apparu dans les dernières années, Podemos d'un côté, Ciudadanos de l'autre, de la gauche d'une part, de la droite de l'autre. Et c'est un gouvernement instable, il n'y a pas de budget, donc, et c'est une alliance hétéroclite dans laquelle les PSOE et les partis socialistes jouent un rôle d'appuyer en quelque sorte Rajoy, et ce qui fait que l'avenir est incertain, et donc c'est pour ça que
on avait posé la question qu'il y a une impasse en Catalogne, quels sont les enjeux aujourd'hui pour sortir pacifiquement de la situation, quel rôle pouvait jouer la communauté internationale. Et à ce propos, en parlant de la communauté internationale, il y a une heure à peine, le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne a parlé au Conseil des droits de l'homme. Il dit que il a célébré les 20 ans de la Déclaration universelle pour la défense des défenseurs des droits de l'homme, quand on sait qu'il y a des gens catalans qui sont en prison à Madrid. Et il a aussi parlé de qu'ils vont s'employer à fond pour empêcher que les représentants de la société civile et les représentants des droits de l'homme ne souffrent pas de menaces et de représailles quand la réalité sur le terrain est différente. Et je passe maintenant al español, donc hablo ahora un poco en español. Soy Juan Gasparini, soy periodista aquí, trabajo hace más de 30 años como periodista, de origen argentino, pero como ya dicen muchos de ellos, ya me hice la autocrítica hace bastante tiempo. Y conozco el caso catalán porque fui corresponsal del periódico de Cataluña aquí durante 20 años, hasta la crisis del 2008-2009, y he seguido muchas veces periodísticamente muchos periodistas y muchos dirigentes políticos de Cataluña que venían a la ONU. Y vemos ahora, después de la eclosión del referéndum en octubre del año pasado y de la represión que eso generó, que hay una situación incierta en Cataluña y estamos en presencia de dirigentes, y los voy a presentar en español. David Fernández, qui est un ancien parlementaire de la formación Candidatura de Unidad Popular, y Aina Tela Iarbós, qui es la responsable de relación internacional de cette Candidature pour Unité Populaire. Ellos van a responder en principio en castellano, pero si hay preguntas en inglés y en francés, también se podrá encontrar una forma de respuesta. Yo solamente voy a ser un poco el distribuidor de la palabra. No, los periodistas normalmente lo que tienen que hacer es pasar lo máximamente desapercibidos posible, por tanto le voy a dejar a ellos la palabra, que se introducirán ellos mismos, y después veremos en el marco de cómo funcionan las cosas en el Club Suizo de Prensa. Acá somos muy tolerantes con respecto a posiciones políticas contradictorias, pero alentamos el debate contradictorio, pacífico, sin caer en los delitos de prensa y en los delitos penados por el Código Civil. Acá no tienen cabida la injuria, la calumnia, la difamación. Podemos disentir, pero tenemos que disentir pacíficamente, que es un poco el espíritu que impera aquí en el Club Suizo de Prensa, que existe desde hace muchos años y que es un foro muy importante porque está cerca del Palacio de las Naciones para los periodistas que quieran venir de allí, y también se ha convertido en un centro suizo importante porque ministros y altos representantes de la justicia de este país han venido acá al centro, a este centro, para expresarse públicamente. Así que primero les dejo brevemente la palabra a ustedes dos y después podemos empezar con las preguntas. Yo voy a hacer alguna también. Bon, avant de tout, je vais parler en espagnol parce que pour nous c'est important que l'État espagnol va comprendre tout ce qu'on veut dire aujourd'hui. Mais bien sûr, s'il y a quelques demandes après en français, on va essayer de faire la réponse en français. Donc, je commence. Nos gustaría ante todo agradecer al Club de la Presse Suisse que hayan organizado este evento. Para nosotros, desde la CUP, Candidatura de Unidad Popular, era muy importante hoy dar una respuesta a la intervención del ministro Dastis en el Consejo de Derechos Humanos, porque creemos que es necesario dar una
contrarrestar el discurso que vende el Estado español en un club de estados y que por lo tanto no va a tener mucha contestación por parte de sus socios. Y se mueve por la preocupación que tenemos que ante una violación sistemática, constante y cada día más fuerte de los derechos humanos, de los derechos civiles y políticos, de las libertades en el Estado español, no esté habiendo una respuesta internacional al nivel que es debido. En ese sentido, creíamos importante hoy venir en Naciones Unidas en Ginebra para poder contrarrestar ese relato. Y nos preocupa más allá del proceso de autodeterminación en Cataluña, puesto que luego David ya entrará más en detalle, pero estamos viendo una vulneración muy fuerte de los derechos civiles y políticos en todo el Estado, y ante una respuesta anestesiada de una Europa anestesiada, creíamos importante abrir esta vía internacional aquí en Ginebra e ir más allá de una Unión Europea e intentar llegar a los máximos estamentos internacionales posibles, no solo con la voz de los Estados, sino también con la voz de la sociedad civil. En ese sentido, nosotros el esfuerzo que estamos haciendo más allá de la CUP, sino en colaboración con otras organizaciones de la sociedad catalana, es recoger un seguido de acciones represivas del Estado español en el caso del proceso de autodeterminación desde el 2015 hasta la actualidad, para poder traducirlas, recogerlo todo y internacionalizar con detalles, con casos concretos qué sucede en el Estado, para que la comunidad internacional no pueda girar la vista en lo que está pasando. Es una información que está disponible para todos los periodistas y para quien quiera entrar. Luego os pasaremos la dirección, el link en internet donde podéis descargaros este documento. Y nuestra intención es también hacer difusión en diferentes partes de Europa, pero también de otras partes del mundo, de lo que en el Estado español sucede. Y sucede más allá del proceso de autodeterminación, sino sucede también con una persecución contra voces, digamos, disidentes al régimen, contra voces de artistas, de profesores, de periodistas incluso, que son críticos con la actitud autoritaria del Estado español, sobre todo en estos últimos años, que se ha visto acentuada. En ese sentido, venimos también en Ginebra, no solo para abrir este foco internacional a nivel de denuncia, sino también para apelar a una comunidad internacional que se acoge en unos valores de democracia, que se acoge en unos valores de respeto a los derechos humanos, justamente para replantear ese debate, ¿no? Para haber visto el proceso que estamos viviendo en el Estado español y el temor de que pueda suceder esto en otras partes de Europa, que se contempla como el corazón de estos valores democráticos, o al menos así se ven de cara al exterior. Nos mueve esta preocupación también por repensar cómo la comunidad internacional puede garantizar el ejercicio de estos derechos, porque cuando en Cataluña se ha ejercido este derecho, ha habido una respuesta autoritaria y de regresión. Cómo la comunidad internacional pues, puede acompañar a la sociedad civil en la ejecución de estos derechos, pero aún yendo más allá. ¿Qué entendemos por derechos humanos, por derechos democráticos, derechos civiles y políticos? ¿Y qué entendemos por democracia en sí? Porque lo que sucede en Cataluña, en el Estado español, es una voluntad de profundizar en estos procesos, en esta democracia, y la respuesta del Estado es muy evidente. No hay posibilidad de avanzar. Y eso es lo que la sociedad civil no pretende aceptar, y por esto nosotros estamos hoy también aquí, para intentar transgredir las fronteras del Estado e ir un poco más allá incluso de Europa, y por eso nos situamos hoy en Ginebra. Y ahora cedo la palabra a David, que va a entrar un poco más en detalle en el caso concreto del Estado español. Muchas gracias, Aina. Bonjour, buenos días a todas y a todos, y especial agradecimiento también por invitarnos hoy a esta sala de prensa de Ginebra. No hay casualidades nunca en la defensa de los derechos humanos, y como han apuntado hace un momento, estamos hoy aquí precisamente porque el ministro de Exteriores del Gobierno español, el señor Dastis, comparecía en la 37ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
Es una máxima triste, a veces siniestra, que muchas veces los estados, ¿no?, y los gobiernos se llenan la boca de palabras que obviamente después no cumplen. Y por eso hoy estamos también hoy aquí para rebatir, para desmentir y para denunciar los apenas 5 folios que ha leído el ministro de Exteriores, llenos otra vez de palabras vacías y banales si lo comparamos con una estricta realidad que atenaza hoy al Estado español. Las palabras que hemos oído hoy, aunque puedan ser palabras duras en este club suizo de prensa, no deja de ser un acto continuado de cinismo y de hipocresía propio del doble lenguaje del poder y de la clásica teoría negacionista de los Estados. Afirmar lo que niegan y defender en público lo que después vulneran cuando vuelven al Estado español. Hay un viejo lema que siempre decía versión oficial, versión de oficiales, y eso es lo que hemos oído hoy aquí. En tiempos de posverdad, también el Estado español en el ámbito internacional desdibuja, altera, manipula lo que está pasando no solo en Cataluña, sino en toda la sociedad española. Cabría recordar también como antecedentes que en materia de derechos humanos yo pienso que es importante que fue ese mismo ministro quien estuvo más de un mes negando las cargas policiales que salían en todas las portadas de la prensa europea y que afortunadamente escandalizaron a la comunidad internacional. Ha dicho diversas cosas, se podrían decir muchas más, yo solo he seleccionado 5. Una cuando habla de que el Estado no se dará a lecturas relativistas, ¿no?, o restrictivas de los derechos humanos. En Cataluña está pasando todo lo contrario. 2, las casualidades también, a veces también son tristes. El Estado español fue nombrado en este Consejo justamente en octubre, precisamente cuando más, como mínimo, desde el final de la dictadura franquista, ha vulnerado derechos civiles, políticos y humanos de la sociedad catalana. Tercera, como apuntaba Gasparini, y ya más grave, cuando hace una defensa encendida del papel de la sociedad civil libre y dinámica, de que no haya amenazas, ni persecuciones, ni castigo, ¿no?, a la gente que se implica democráticamente desde esferas no políticas, cuando hoy las 2 mayores organizaciones civiles catalanas, democráticas, estrictamente pacifistas, conscientemente pacifistas, ¿no?, a una defensa a ultranza del pacifismo y de la no violencia activa, hace 130 días que están encarceladas en base a un proceso penal de excepción jurídica, procesal y penitenciaria. La cuarta, otro brindis al sol, cuando apela al diálogo, cuando precisamente la sociedad catalana hace 7 años que no existe la política en el Estado español, optan por la excepción para negar la solución, optan por la excepción para negar la política. Un diálogo que además es una larga excepción, obviamente no en las situaciones tan graves que hoy se afrontaban en ese Consejo de Derechos Humanos, pero sí precisamente en otro ámbito de la gravedad, que es supuestamente en esa Europa ¿no?, y en el proyecto europeo emancipador, democrático y humanista que se está resquebrajando en el Estado español. La sociedad catalana hace 8 años que se rige por una ley que nunca votó, porque aprobaron en un referéndum un nuevo Estatuto de Cataluña que después fue cercenado a impulso de Mariano Rajoy y cepillado, en palabras de un exministro, por el Tribunal Constitucional. Cuando hablamos de soberanía no estamos hablando ni de banderas ni de identidades específicamente, ni mucho menos. Nada tiene que ver el proceso catalán con el populismo de derechas securitario, xenófobo, que recorre tristemente Europa, sino que en los últimos 7 años se han suspendido 40 leyes aprobadas por mayorías absolutas democráticas en el Parlamento de Cataluña, 26 de las cuales han sido definitivamente suspendidas. Leyes tan importantes como las leyes contra la pobreza energética, las leyes para parar el cambio climático, las leyes de nueva fiscalidad sobre depósitos bancarios en el contexto de la profunda crisis bancaria del sector financiero especulativo en el Estado español, o la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Cuando decimos que no nos podemos gobernar, es que materialmente no nos podemos gobernar. Ha habido muchos intentos ¿no?, para un esquema canadiense, quebequés o un esquema escocés-británico, es decir, la única salida democrática que nosotros conocemos es un referéndum democrático que dé la palabra a toda la sociedad, a los que están a favor de la independencia, a los que están en contra y a los que están indecisos, pero no ha sido así por una cultura inquisitorial
permanentemente inquisitorial del Estado español, que es el mismo Estado que en el País Vasco niega un proceso de paz y que en Cataluña niega un proceso de resolución democrática. Eso es lo que ha dicho Dastis y lo que queríamos nosotros hoy rebatir. Él ha hablado, como siempre, de protección, promoción y respeto de derechos humanos, pero lo que hacen contra Cataluña en la última etapa política es precisamente desproteger, despromover y no respetar derechos fundamentales. Lo decimos además en perspectiva amplia y universal, porque eso también son los derechos humanos, porque no afecta solo a la sociedad catalana. Venimos de una semana negra especialmente, la suspensión, la anulación de una obra de arte en Arco, en Madrid, porque se hablaba de presos políticos, porque hay presos políticos en el Estado español, la retirada de un libro a petición de las autoridades judiciales que abordaba el narcotráfico, la gravedad del narcotráfico en Galicia y sus vínculos con el Partido Popular, la condena a 3 años y medio de cárcel a un rapero mallorquín por criticar a la monarquía española, y podríamos seguir la lista, desgraciadamente, desde que se aprobó la llamada Ley Mordaza hace ya unos cuantos años. La deriva autoritaria, represiva por la que ha entrado el Estado español acostumbra a seguir ese rumbo incierto de que sabes cómo empieza, ¿no?, la deriva y nunca sabes cómo acaba. Los balances catalanes, y empiezo a acabar, los podéis encontrar, no porque lo digamos desde la candidatura de Unidad Popular, sino en infinidad de organismos de derechos humanos, desde Human Rights Watch hasta organismos europeos, hasta la propia coordinadora estatal de denuncia y prevención de la tortura, tienen sus cifras en estos momentos. Sabéis que el 1 de octubre se saldó con 1.066 personas heridas de diversa consideración, con una persona que perdió la visión de un ojo por impacto de bala de goma, prohibida en Cataluña por el Parlamento, una munición policial prohibida, con más de 150 webs cerradas, muchas de ellas sin ningún tipo de orden judicial, con 139 agresiones ultraderechistas de diverso carácter e índole, fundamentalmente contra personas, no contra bienes, y con 900 personas investigadas, entre ellas 700 alcaldes. Cataluña tiene 947 alcaldes, pues 712 están hoy investigados por la justicia española. Y como sabéis, con la primera aplicación, por primera vez en 40 años, del artículo 155, que es constitucional, lo que no es constitucional es su aplicación, porque no había un marco reglamentario que lo desplegase y porque ha ido mucho más allá de lo que estaba previsto en la propia Constitución. Eso también es la excepción. En nombre de la ley, saltarse la ley. Y como sabéis, han disuelto un Parlamento, han depuesto un gobierno, han cesado a 254 altas responsabilidades del gobierno catalán. Hoy hay 5 exiliados en Bruselas, 1 exiliada en Suiza, 4 presos políticos, ¿no? Eso es lo que vive hoy Cataluña, que no está exento de lo que pasa en el mundo global del XXI. El miedo es una tecnología de poder y la excepción es una tecnología de gobierno. Y hoy la tecnología del miedo y la tecnología de la excepción funcionan contra Cataluña en base a la doctrina del shock. El Estado español responde como responde porque sabe que es incapaz de conseguir por vías pacíficas y democráticas, eso es incapaz de conseguirlo, y por eso opta por vías represivas y autoritarias. Nos convocaron a unas elecciones para que las ganaran ellos, como dijo la ministra de Defensa, la señora Cospedal. Estas elecciones las hemos convocado para ganar nosotros, y el independentismo, en las segundas elecciones con más participación de la historia de la Cataluña democrática y autonómica, no solo volvió a ganar con un 47,5, sino que acumuló 100.000 sufragios más. Este es un breve balance de la deriva represiva, autoritaria y demofóbica. Hay una causa compleja en los tribunales de excepción, y cuando hablo de tribunales especiales de excepción es así. Hay un sistema dual judicial en el Estado español. Si la excepción es una tecnología de gobierno, es un botón que se aprieta cuando conviene, y hoy esa causa por rebelión y por sedición, y eso es importante, y voy a hacer una comparativa con el conflicto que todos conocéis en el País Vasco. Cuando el conflicto vasco estaba abierto, el discurso recurrente de todos los gobiernos españoles era que en ausencia de violencia todo se podía abordar y todos los proyectos políticos eran viables. Como sabéis, los delitos de terrorismo están penados en el Estado español con penas de entre 12 y 20 años de cárcel, cuando los catalanes, en cambio, la sociedad catalana opta por vías democráticas y pacíficas, se supera
con tipificaciones penales aún más graves que las de terrorismo, y hoy nos imputan un delito de sedición y de rebelión por el que solicitan penas de hasta 30 años de cárcel. Es una noción del derecho basada en la venganza y el castigo. Lo que castiga al Estado español es la dignidad de la sociedad catalana de ejercer un derecho fundamental, como es el de la autodeterminación, y de, como sabéis y habéis visto por imágenes, ver pues, a bomberos, a estibadores, a madres, a abuelas, defendiendo escuelas, defendiendo urnas y defendiendo lo que es la gramática básica del conflicto catalán, que es una urna democrática proscrita y perseguida. Hace poco otro cínico dijo que el independentismo estaba provocando un retroceso de derechos, de derechos en el Estado español. Lo decía un portavoz del Partido Socialista Catalán, Partido Socialista Obrero Español, pero había alterado absolutamente la casuística. No es el independentismo, es la lucha contra el independentismo como proyecto democrático lo que está provocando esa brutal regresión que afecta ya a humoristas, a artistas, a periodistas y a escritores y a disidentes de todo el Estado español. Y yo sí que quería insistir hoy, cuando se hablaba de Europa y del proyecto europeo civilizatorio, emancipador, humanista, que está también tan cuestionado por tantas dinámicas perversas, que el proyecto republicano catalán precisamente nace en el mismo espacio donde nació el constitucionalismo social de posguerra, y de las cenizas del fascismo y de las cenizas del nazismo, donde nació ese proyecto democratizador, es donde arraiga el proyecto republicano catalán profundamente antifascista. Hay otra paradoja, y ya acabo con 3 citas, en ese sistema dual de excepción que fragiliza y suspende y anula derechos fundamentales y garantías procesales básicas. El mismo juez que hoy instruye esa macrocausa contra todo un pueblo, porque por ahora juzgan a 30 para juzgar a 2 millones, dijo hace solo 4 años que la cuestión de la identidad catalana y la integridad del Estado español no tenía ninguna solución judicial, sino política. Y eso sigue siendo así. En el Estado español, mal nos pese, para la sociedad catalana y el resto de pueblos del Estado, anida la excepción, como un Estado dentro del Estado. Pero anida también la impunidad. Y hoy, el ministro de Exteriores, que se ha plantado en el Consejo de Derechos Humanos a llenarse la boca de derechos humanos, forma parte de un gobierno que el viernes pasado ascendió a general, al máximo responsable de las cargas policiales del 1 de octubre. Y hoy forma parte del mismo gobierno que ha decidido condecorar con medallas y con ascensos a los que golpearon a nuestro pueblo y a los que han elevado al altar de la impunidad, a la violencia institucional y a la brutalidad policial contra nosotros. Bueno, ese es el mismo que hoy lucía derechos humanos, y se llenaba la boca de derechos humanos, mientras el gobierno que está pues apaliza literalmente a todo un pueblo que vive hoy no bajo un estado de excepción, porque jurídicamente no es así, pero sí bajo un permanente manto de excepcionalidad política, institucional, jurídica política, como se demostró el domingo pasado, cuando literalmente el rey, ahora ya el rey de bastos, solo sabe llegar a Cataluña abriéndose paso a golpes de porra. Muchas gracias por acogernos. Sí, justamente sobre la visita del rey podríamos empezar con las preguntas, porque bueno, el rey ha visitado Cataluña, Barcelona estos días y ha sufrido, como decía el rey, ha visitado Cataluña por una feria de los teléfonos móviles ahí en Cataluña, y ha habido un plante que le han hecho la alcaldesa Ada Colau y el presidente del Parlamento, Roger Torrent, donde no han asistido a acogerlo, no han asistido a darle la bienvenida al rey en Barcelona. Y yo creo que ahí se plantea una situación, y podría estar la primera pregunta. Hay una situación que tiene que ver con la cuestión de impunidad, porque evidentemente fue una protesta de estas autoridades ante el rey para demostrarle que, digamos, a mi entender, como yo lo veo como lector de los diarios, de que hay una situación de represión, hubo una represión sangrienta en octubre y eso no se perdona. Es decir, creo que hay una grieta, una
una ruptura frente a esa situación de impunidad y una demostración política de que no hay un principio de un diálogo, de una solución. Entonces yo abro las preguntas para los que quieren hacerlas. J'ouvre les questions pour les gens qui veulent poser des questions. Et tu peux y aller, allez-y. Vous pouvez donner juste un petit résumé en français, le message principal des deux orateurs? Ah, le message principal des deux orateurs. Donc, ils sont deux dirigeants d'une formation indépendantiste, souverainiste, qui s'appelle la COUP. Et il vient ici à Genève justement pour les donner, faire face au discours au Conseil des droits de l'homme du ministre des Affaires étrangères de l'Espagne. Vous savez que l'Espagne a postulé et a réussi à être élu membre du Conseil. Ça a été élu par le vote secret de l'Assemblée générale. Mais vous savez que les pays, pour postuler, doivent faire des promesses de respect des droits de l'homme pour être membre. Et bon, aujourd'hui, le ministre a parlé de quels sont les objectifs de l'Espagne pour les 3 ans pour lesquels elle a été élue, entre 2018 et 2020. C'est 3 ans. Et nous avons la copie écrite du discours. Et il y a des paragraphes qui sont très étonnants. Ils disent qu'ils vont défendre la société civile, ses représentants et les défenseurs des droits de l'homme. Et ils ont fait un éloge du 20e anniversaire de la Déclaration universelle sur les défenseurs des droits de l'homme. Et ils ont parlé justement, il a parlé justement de cette phrase un peu ambiguë qui dit que l'Espagne va défendre l'égalité et la universalité des droits de l'homme face à une interprétation relativiste et sélective. Donc je crois qu'il veut, en quelque sorte, passer de façon subliminale une critique à des gens qui sont en désaccord avec la vision qu'a le gouvernement. Et d'autre part, ils disent qu'ils sont d'accord de que tous les organes de traité des Nations Unies puissent recevoir des plaintes individuelles. Mais les plaintes individuelles, il faut savoir que d'abord, il faut épuiser la voie interne, c'est-à-dire faire appel aux tribunaux locaux en Espagne. Et une fois que les tribunaux se sont prononcés, et que si les victimes sont en désaccord des résultats, ils peuvent venir dans des organes de traité. C'est ce qui fait que la possibilité d'action, de réaction des Nations Unies est un peu dans un 12e temps. Et après, chacun a donné de façon complémentaire la vision sur la situation politique depuis octobre 2017 avec le référendum, et ils ont apporté des preuves de facto sur la politique du gouvernement. Donc il y a 4 dirigeants qui sont en prison, il y a 5 qui sont réfugiés en Belgique, une femme qui est réfugiée ici à Genève, et la situation de répression continue. Maintenant, il y a un élargissement à tout ce qui est l'aspect de l'art. Il y a des journalistes persécutés, des sites web persécutés, et il y a une exposition qui a été supprimée à Madrid, c'était des tableaux, non? Des tableaux. Okay. Concernant les prisonniers politiques, il y a 4-5 jours de ça. Et bon, finalement, moi, j'ai posé la question pour le public. Quelles sont les questions que vous voulez poser à ces 2 personnes qui sont des acteurs de la situation, qui sont pour un projet, pour une Catalogne souveraine dans le cadre du respect des droits politiques? Quelles sont les questions que vous voulez poser, étant donné que bon, c'est un État qui est très proche de la Suisse,
Et bon, il y a une longue tradition en Suisse d'avoir accueilli pendant la dictature de Franco beaucoup de réfugiés politiques qui venaient d'Espagne. Donc je crois qu'il y a une sensibilité en Suisse pour la situation espagnole. Mais je répète que Aina est la responsable des relations internationales de la candidature d'unité populaire, la CUP, et David est un activiste des droits de l'homme. Il l'a démontré très bien dans l'exposé qu'il a fait, l'analyse qu'il a fait du discours du ministre. Et il était aussi parlementaire jusqu'à ce que le Parlement a été cessé, non? Donc, tu as été parlementaire 2015. Ah, jusqu'à la legislatura anterior, sí, perdón. Il était parlementaire dans la législature précédente, jusqu'à 2015. Et donc, il est activiste des mouvements sociaux maintenant en Catalogne. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. Alors, vous avez parlé de la mairesse de Barcelone Ouais. qui s'est opposée à la visite du roi d'Espagne. Ensuite, est-ce qu'il pourrait aussi dire un peu la donne politique? Par exemple, le parti Ciudadanos de Catalogne, je ne pense pas qu'il dénonce l'État espagnol, même que le PP catalan non plus. Alors, est-ce qu'il pourrait un peu dire les forces actuellement qui sont en train de dénoncer cette répression, n'est-ce pas, espagnole en Catalogne? Bueno, él pregunta sobre la situación de represión, qué actitud ha tomado Ciudadanos y el PP frente a esa situación de represión en el contexto de la protestación sobre la visita del rey a Barcelona hace 2 días. Un análisis global de cómo ven ustedes el comportamiento de las otras fuerzas políticas. Bueno, yo creo que hay una primera de mayor a menor. La primera, hay un bloque político, por supuesto, que es el bloque del 155, que es el de la aplicación, ¿no?, de esa estrategia de excepción contra Cataluña, que está conformada por el Partido Popular, por Ciudadanos y por el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Ese es el tripartito del 155 y el que abona, ¿no?, esa represión excepcional contra los anhelos democráticos de Cataluña. Y en el ámbito concreto de lo sucedido en los últimos 2 días, obviamente, quejándose, ¿no?, criticando esas protestas con un discurso, yo creo que hasta naif, ¿no?, porque hay un derecho fundamental que es a la protesta, ¿no?, y al derecho a la libre manifestación, y legitimando, obviamente, todo lo que significó el rey. Fundamentalmente, el rey nunca va a volver igual a Cataluña, eso es así, porque el rey el 3 de octubre, en su discurso después de los graves hechos del 1 de octubre, cuando podía haber tenido un papel, vamos a decirlo así, mediador o suavizador de la situación, optó claramente por convertirse en el rey del PP y de Ciudadanos, ¿no?, y de un bloque ideológico del Estado español. Eso incluso es así, aunque ahora me iría muy, muy lejos, en la propia historia del Estado español y catalana, ¿no? Incluso en visión feudal. Uno escoge a un rey cuando le protege, pero cuando un rey no protege, sino que agrede a sus súbditos, pues deja de ser el rey. Eso en la tradición catalana ha sido bastante así. Uno podía aceptar a quien le protegía, ¿no?, pero en este caso es. Pero bueno, la pregunta concreta es que están obviamente, es el bloque político que está dando apoyo a esa represión. Donc, il dit qu'il y a un bloc qui est derrière l'application de l'article 155 de la Constitution qui le permet à l'État central d'intervenir en Catalogne. Et ce bloc est composé par les trois partis, par le PP, par Ciudadanos, mais aussi par le Parti socialiste qui appuie cette politique. Et après, donc, il a dit que le roi n'était pas bienvenu parce qu'on choisit un roi quand le roi protège la population, mais que dans ce cas, le roi, 2 jours après la répression du référendum du 21 octobre, le roi a pris parti pour la répression et il n'a pas fait aucune tentative ni de faire une médiation ou de
calmer un peu la force de la répression, de calmer la répression qui s'est déclenchée en Catalogne. Donc, concernant le roi, il n'est pas bienvenu et il dit qu'il sera toujours comme ça à partir de ce qui s'est passé, qu'il n'y a pas un règlement et que l'attitude de ces deux dirigeants, qui sont des dirigeants qui sont dans des postes importants, donc la mairesse de Barcelone et le président du Parlement catalan, donc qui ont eu cette attitude séparée, mais de ne pas accueillir les rois. ¿Es que ya tú veux ajouter quelque chose? Oui, añadiría que hablando del rey, pero también de la institución de la monarquía, en el Estado español el proceso de autodeterminación en Cataluña lo que nos ha demostrado es que todas las instituciones del Estado y todos los instrumentos del Estado están al servicio de un solo proyecto político, que es la unidad de España. Y para ello se van a utilizar todas estas instituciones y todos estos instrumentos no por el sentido que tendrían que tener, sino por la necesidad del proyecto político concreto del Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE de defender a ultranza la unidad de España. En ese sentido hemos visto cómo el Poder Judicial no tiene independencia y está al servicio de esta voluntad política, pero también la monarquía, en la que el único rol que se le supone es la de promover el entendimiento para la cohesión social, ¿no? Al menos cuando se tiene que elegir presidente o en casos de emergencia. La respuesta, como ha dicho David, el 3 de octubre, que había una excepcionalidad en la calle, fue muy evidente al lado de, ya no solo de la unidad de España, sino del uso de la violencia para proteger esa unidad de España. Entonces, es un elemento más a añadir de cómo el Estado español está usando todos los instrumentos para proteger un solo proyecto político sin dejar que haya pluralidad de ideas, diversidad de proyectos políticos y, evidentemente, sin dejar que se ejecute libremente la libertad de expresión, de asociación, de diversidad política. Donc la mise en cause du projet de l'unité de l'Espagne a déclenché le conflit. Et ce que je souligne de l'exposé, c'est que le pouvoir judiciaire en Espagne est au service de cette décision d'empêcher la naissance ou l'existence d'un pouvoir de mobilisation pacifique qui conteste cette unité de l'Espagne. Et l'autre question, c'est que je crois ce pouvoir judiciaire s'est mis au service aussi del pire aspect de cette différence qui est la répression, c'est-à-dire qu'il y a une caution de la part du pouvoir judiciaire pour étouffer l'existence des projets différents à l'intérieur du pays qui n'utilisent pas la violence pour s'exprimer. ¿Es que ya ¿Tú vas a ajouter quelque chose? No, preguntar igual le interesa. Eso es lo que le reprobó en privado la alcaldesa de Barcelona al propio monarca el domingo a la noche. Hubo una discusión. Una reprobación, no discutieron, ha trascendido en prensa que fue un diálogo, Ada no fue, pero sí que tuvo una parte la alcaldesa, y entonces le reprobó el discurso del 3 de octubre, porque como decía, el 3 de octubre se produce una cosa que es, justo antes del 1 de octubre, las imágenes en el Estado español son unas imágenes dantescas, que aquellas sí que retrotraían al franquismo, que es las unidades policiales que salían de diferentes puntos del Estado español gritando "a por ellos". Eso, una supuesta policía democrática. A por ellos. A por ellos eran los catalanes. Entonces, Ada Colau le dijo al rey... el día 3, lo que hace el rey en su discurso nocturno es legalizar como política de Estado ese a por ellos. Entonces, el discurso fue tan duro que por eso digo que el rey, la monarquía, entre otros aspectos también por el proceso de autodeterminación, está absolutamente deslegitimada y desautorizada entre la sociedad catalana y va para largo. O sea, yo creo que no hay punto de retorno. Y Ada Colau le reprochó. Ada Colau le reprochó la dureza, la agresividad, ¿no?, de ese discurso del 3 de octubre.
Okay. Vous avez compris, donc il y a eu un aparté entre la mairesse de Barcelone et les rois. N'ont pas été reçus publiquement à l'entrée de cet événement, mais il y a eu un dîner dans lequel ils ont participé aussi les présidents du Parlement et la mairesse de Barcelone, et elle l'a donné l'avis au roi de cette violence de son discours du 3 octobre où il a cautionné la répression avec des consignes qui sont les mêmes consignes utilisées à l'époque de la dictature de Franco, c'est-à-dire on va les écraser. Bien, allez-y. Hola, buenos días. Quería preguntarles por el trámite para presentar el caso de Cataluña al Consejo de los Derechos Humanos aquí en Ginebra. Gracias. Bueno, yo creo que está en estudio fundamentalmente. No tengo mucha más información, ¿eh? O sea, es verdad que hay un debate muy intenso en la sociedad catalana entre diversos organismos sobre cuáles van a ser los pasos, pero se va a recurrir, yo creo, que a todos los organismos. Desde el punto de vista penal y procesal es altamente probable que todo acabe en Estrasburgo, ¿no?, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y es obvio que a las comisiones, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a organizaciones internacionales de lucha contra la tortura y la violencia policial, se van a llevar todos los informes detalladísimos. Lo que pasa es que eso no corresponde tanto a las formaciones políticas que hoy estamos aquí, sino que se está llevando desde el ámbito de derechos humanos de la sociedad catalana y de institutos de derechos humanos y de coordinadoras de organizaciones no gubernamentales, porque además les corresponde a ellos, incluso por independencia política, pero está previsto, por supuesto, llevar lo que significa el 1 de octubre. Pero se debe presentar ejemplos concretos de violación de los derechos humanos, de represión, de todas esas cosas. Sí. ¿Están armando una carpeta o algo? Sí, por supuesto, con audiovisuales, con documentos, con testimonios personales, con las reseñas de todas los partes médicos y sanitarios. No te diría simplemente Roger Español, la persona que pierde, o sea, que es materialmente, que le ha afectado todavía, por supuesto, pero también más cosas, La clausura de 150 páginas web sin orden judicial, el intento de asalto a nuestra sede sin orden judicial, a la sede de un partido político, que eso nos sitúa al nivel de Turquía. Y tuvimos que hacer un muro humano de 3.000 personas exigiendo simplemente una orden judicial. No era ni un acto de realidad, decir, o hay una orden judicial o no vais a pasar. Entonces, por supuesto, e incluso creo hasta donde llego que, por supuesto, en cuanto sí se desexcepcionaliza parcialmente la situación institucional en Cataluña, entiendo que incluso las nuevas instituciones catalanas también harán trabajo. Incluso, como sabéis, el propio Ayuntamiento de Barcelona se ha personado en la causa del 1 de octubre como acusación, ¿no?, y también ha dicho que va a trabajar en todo el ámbito internacional. Pero ahí los expertos, y por respeto, ¿no?, son los organismos de derechos humanos, afortunadamente catalanes y españoles, por suerte. Muchas gracias. Aquí en el Consejo existen posibilidades. Evidentemente, a nivel penal, como la causa está en el Tribunal Supremo, yo creo que el trámite va a ser bastante más rápido, porque ahí va a haber una condena relativamente rápida, y eso se puede contestar, ya sale del ámbito español, y eso va a ser contestado por los abogados que siguen la vía penal. En cuanto a los temas de los derechos humanos, existen lo que se llaman los órganos de tratado. Quiero recordar que en los órganos de tratado, en el que está reunido ahora, que es el de la discriminación racial, ya España fue condenada ahí, digamos, por discriminación racial y xenofobia. Si hay denuncias a ese órgano de tratado, es decir, a ese comité, obviamente va a seguir su curso, y cuando ocurren esas cosas, los órganos de tratado le piden al Estado concernido conocer su posición, y también a las víctimas que se han presentado ante ellos para manifestar esa violación. Y si el Estado ha violado la convención que ese órgano de tratados vigila, hay condena. O sea, el Estado tiene que resarcir las causas.
Y después están las estructuras del Consejo de Derechos Humanos. Está el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, es compuesto por 5 expertos, uno por cada región del mundo, y ahí hay una detención arbitraria. Yo creo en las 4 personas que están, si bien están bajo una situación legal, yo creo que se puede... Está presentado, de hecho. Está presentado en el grupo de detención arbitraria. Bueno, el grupo de detención arbitraria ya se pronunció en casos resonantes, como fue el de Julian Assange, que está considerada la situación de Julian Assange en el consulado de Ecuador en Londres como una detención arbitraria, y ha habido dirigentes indígenas en la Argentina, Milagro Sala, etcétera, etcétera, que están todavía detenidos, pero el grupo, una vez que entra en materia, emite una opinión, como se llama, pero la opinión tiene que ser acatada por el Estado. Es decir, por el Estado, que además forma parte del Consejo de Derechos Humanos. Ese grupo de detención arbitraria es en septiembre que rinde su examen anual al Consejo. Si ha habido denuncias ya, es probable que esas denuncias sean recogidas en el examen, en el informe que le van a dar al Consejo concretamente. Y ahí, bueno, la palabra que se usa, que tiene difícil traducción, que cuando un órgano, cuando una relatoría, un grupo de trabajo se pronuncia, el Estado tiene que acatar. O sea, la decisión, si hay decisión de liberar personas, el Estado puede no hacerlo, digamos, pero ya pierde fuerza diplomática, porque cuando se debaten cosas de los derechos humanos, va a salir un Estado y le va a decir, usted se calla porque usted no cumple. Entonces podemos debatir los que cumplimos. Y ahí está un poco el juego de la diplomacia. Hoy se ha hecho gárgaras en su primera sesión España, en la que entra para estar en el Consejo durante 3 años, diciendo que ellos van a respetar todo lo que han dicho que van a respetar. Bueno, si empiezan a llegar los cuestionamientos y hay decisiones de esos expertos, porque esos expertos hay más de 60 relatores en este momento en acción en la ONU, y es importante ver lo que va a pasar en estos 3 años, si hay un aumento de denuncias sobre casos en España durante estos 3 años, y ver qué actitud ha tenido el Estado español con respecto a esas denuncias. Yo digo esto con respecto al Consejo a nivel de... son denuncias de tipo político, si se quiere, no son denuncias destinadas a influenciar un órgano judicial a nivel internacional. Bueno, pero hay un experto español en Cataluña, o sea, de la ONU. No, ha habido expertos que se han referido a la... No hay una relatoría relativa a España, no hay... Digamos que hay 2 tipos de relatoría, las relatorías temáticas y las relatorías por país. Los países que tienen relatores es porque la situación de violación de derechos humanos es grave, como Corea del Norte, la República Democrática del Congo, o sea que tienen expertos que están vigilando permanentemente eso, no es el caso español. Y después hay relatorías temáticas, por temas. La detención arbitraria es uno de ellos, la tortura es otro. Entonces, si se llegan a esos relatores con casos concretos, ellos pueden intervenir. Esos relatores son independientes, son elegidos por el Consejo a la unanimidad, y es por el prestigio que tienen. Esas personas no son funcionarios de la ONU, solamente vienen aquí convocados por la ONU para sesionar o para audicionar gente, y después se tienen que pronunciar. No son funcionarios que reciben sueldo de Naciones Unidas, tienen mandatos por lo general de 3 años, que puede ser renovable una vez. No, es un raportor. El raportor no tiene sueldo. El raportor viene a Ginebra 2 veces por año y tiene una oficina acá que le monta la ONU con 2 o 3 asesores que reciben las denuncias y se las destinan a él. Y él se pronuncia. Son intermediarios, digamos, los funcionarios de acá. Ellos no inciden, hacen un poco la cuestión burocrática de tramitación de denuncias, y después es el experto o el grupo de trabajo que se tiene que pronunciar. En ese sentido, hicimos una visita en Ginebra del 13 al 15 de diciembre.
en el que, junto con Benet Salellas, exdiputado y abogado especializado en derechos humanos, presentamos el informe que citábamos del Minotauro, que recoge todos los casos abiertos y todas las vulneraciones de derechos civiles y políticos referentes al proceso, a la ejecución del derecho de autodeterminación del pueblo catalán, y presentamos estos informes en diversas relatorías. También con la voluntad que decíamos al iniciar esta rueda de prensa, que es que el caso de Cataluña, primero, que no es un caso aislado a nivel internacional, luego que nos mueve una preocupación de que lo que está sucediendo suceda en otras partes del mundo y que es necesario que haya una intervención de la comunidad internacional, o al menos queremos apelar a esta comunidad internacional, porque lo que sucede en Cataluña sucede en el resto del Estado y también puede suceder en otras partes si se niega la evidencia y si no se hace nada para penalizar a un Estado que no defiende estos derechos democráticos. Entonces, nosotros, y cuando digo nosotros, no solo la CUP, sino, como ha dicho David, esto es una coordinación muy fuerte con otras organizaciones civiles de derechos humanos y de otra índole. Estamos coordinándonos para compartir estas informaciones y para optimizar los recursos y aprovechar al máximo estas vías que se pueden abrir. Pero necesitamos respuestas también, porque si no la frustración también es fuerte, sobre todo en el caso, como hemos visto en el caso europeo, que la sociedad civil se ha dado cuenta de muchas cosas y no por ello dejamos de luchar, pero bueno, que vamos abriendo diferentes vías. Yo creo que eso también es ya que hablabas de ese ámbito, creo que hay antecedentes importantes a reseñar en las actuales circunstancias, y es la hemeroteca, ¿no? Entonces, el Estado español tiene 14 sentencias contrarias del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, las relatorías especiales en ámbitos de instituciones absolutas, centros de migrantes, cárceles, centros de menores, reiteradamente, ¿no?, señalan las deficiencias, las carencias y algunas denuncias graves. Y hoy Dastis también decía otra cosa que, visto desde nuestra experiencia cotidiana como ciudadanos y ciudadanas, no deja de ser curioso. Decía, no aportamos nuestro conocimiento y nuestra experiencia y nuestra acreditada trayectoria. Pues sí, ciertamente, pero en sentido contrario. El enviado español que enviaron al CPT, Comité para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa en 2001, era un policía indultado por torturas. Indultado por torturas. Y en 2001, José María Aznar indulta de golpe a 33 guardias civiles condenados en firme por torturas. Y los asesinos de Lasa y Zabala en Cal Viva, secuestrados por el terrorismo de Estado de los GAL, fueron condenados a 80 años de cárcel. Cumplieron solo 6 años, pero el día antes de entrar en la cárcel se les concedió pensión vitalicia para toda la vida. Y los golpistas del 23F, del golpe de Estado de 1991, cobran hoy la máxima pensión militar en el Estado español. Entonces, su trayectoria acreditada en cubrir los delitos cuando son de Estado es absolutamente infinita. Y esa es nuestra experiencia, y te lo digo ahora ya como activista en la Coordinadora para la Prevención, para la prevención y la denuncia de la tortura. 10.152 denuncias por maltratos en los últimos 20 años. Eso es así, y acaba de salir un informe del gobierno vasco oficial, que no tiene nada que ver con nuestro partido político, es Derecha Vasca, que acredita 4.400 casos de tortura en el País Vasco, como política de Estado. Y eso ha sido así. Pero eso pasa con todos los estados, que una cosa es lo que cuando llega aquí, que llega la propaganda, y otra cosa es cuando conoces los conflictos de cerca. Y no hablo solo del Estado. Los que estamos aquí, pues también hemos recibido golpes de los Mossos d'Esquadra el 15M en Plaza Cataluña, cuando los indignados, y también nos intentaron desalojar, ¿no? Y eso también, yo recuerdo, pues una visita especial, ¿no?, en este caso del CPT, del Consejo de Europa, urgente por lo que estaba sucediendo en todo el Estado español. Y también hay que decirlo como antecedente, el Consejo de Europa, este último octubre, también denunció lo que pasó el 1 de octubre, con el voto en contra del Estado español, que sumó 3 complicidades: Turquía, Serbia y Azerbaiyán. Bien, si no hay más preguntas. Pues muchísimas gracias. Bueno. Sobre todo a Juan. Gracias. Por acompañarnos. Gracias a vos. No, por favor. Bueno, muchas gracias. Merci beaucoup pour avoir venu. Et on remercie encore une fois le Club Suisse de la Presse pour offrir cette possibilité de faire
des conférences de presse avec des acteurs qui viennent de différents pays et qui viennent ici témoigner sur la situation et surtout, dans ce cas, sur des violations des droits de l'homme sur le terrain. Merci. Merci.